la adoración eucarística, la hora santa y las 40 horas. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de darle culto a Jesús en la Eucaristía, porque Él está allí presente. Por ese fin de que nunca cese el culto de la fe, el amor y el agradecimiento a Cristo que está presente de manera real y viva en la Eucaristía, nacieron las cofradías del Santísimo Sacramento. Y estas cofradías del Santísimo Sacramento se desarrollaron incluso antes que se estableciera la festividad del Corpus Christi. Existía una cofradía que se llamaba la de los penitentes grises, ya por allá por 1226. Había otra serie de nombres y modalidades de estas cofradías eucarísticas que se extendieron desde finales del siglo XIII por la mayor parte de Europa. Estas cofradías aseguran la adoración eucarística, la reparación por las ofensas y los desprecios contra el Santísimo Sacramento. Aseguran que el Santísimo va a estar acompañado y además de todo, cuando se le lleva a los enfermos o en procesión, que va a haber un cuidado de los altares, que va a haber un cuidado de las capillas. Estas cofradías del Santísimo Sacramento son importantísimas para esta veneración a Dios presente. Y están centradas, repetimos, en la Eucaristía y son agregadas en una archicofradía del Santísimo Sacramento por el Papa Paulo III, que en una bula que escribió llamado Nuestro Señor Jesucristo, allá en 1539, tuvo una influencia muy grande y muy beneficiosa en toda la vida espiritual del pueblo cristiano. Algunas, como la Compañía del Santísimo Sacramento, que se fundó allá en París en 1630, llegaron a formar escuelas completas de vida espiritual para los laicos. El fundador de estas compañías del Santísimo Sacramento fue un duque que se llamaba Ventadour, que estaba casado con María Luisa de Luxemburgo. Y en 1629 ella ingresó en el Carmelo y él, el duque Ventadour, tomó el camino del sacerdocio. O sea, bien interesante, como matrimonio sin hijos se separó cada uno, una fue para el Carmelo y el otro ingresó como sacerdote. Miren, las asociaciones y obras eucarísticas se han multiplicado a lo largo de los siglos. Y entonces tenemos la Guardia de Honor del Santísimo Sacramento, la Hora Santa, los jueves sacerdotales, las cruzadas eucarísticas, todas exposiciones solemnes del Santísimo Sacramento, colocando una custodia para la adoración. Desde el siglo IV se practicaba, pero fielmente y con perseverancia. La exposición del Santísimo como esta exposición para adorar a Cristo Eucarístico, para reconocer su presencia real, tuvo una acogida muy entusiasta entre todo el pueblo, en las iglesias, y se practicaban todos los domingos, normalmente después que se rezaban las vísperas. Y esto perdura hoy en día en los monasterios benedictinos. Cuando se reza al final de las vísperas, se expone el Santísimo por un ratico. Además de todo, esta prescripción de arrodillarse frente al Santísimo. Al principio lo tenían velado, pero luego lo tenían bien expuesto. Y esta exposición frente al Santísimo viene de aquellas palabras de Jesucristo cuando estaba en agonía. Y el mundo hoy en día está en agonía. El mundo hoy en día tiene tantos problemas, tiene tantas desgracias. Jesús en su agonía se volteó hacia los discípulos y les preguntó, ¿no pueden velar una hora conmigo? Fíjense qué belleza, no pueden velar una hora conmigo. Fue la única vez que nuestro Señor Jesucristo le pidió algo a sus apóstoles. Fue esa noche de su agonía. Hoy Jesús te vuelve a repetir, no puedes velar una hora conmigo. El mundo está en agonía. El Papa Juan Pablo II decía, permanezcan en silencio ante el Santísimo Sacramento, porque eso es a Cristo total y realmente presente, a quien descubrimos, a quien adoramos y con quien estamos en relación. Mediante la adoración al Santísimo, cada persona, cada fiel, cada cristiano contribuye misteriosamente a transformar radicalmente al mundo y a difundir el Evangelio. Toda persona que reza frente al Santísimo
arrastra consigo al mundo entero y lo está elevando a Dios. ¿Qué es una hora santa de adoración? Una hora santa de adoración es un tiempo de silencio con nuestro Señor Jesucristo, donde Él permite que nosotros lo oigamos y que lo reconozcamos cuando habla a nuestro corazón. Cuando vamos a hacer una hora santa no tenemos que hablar y hablar y rezar y rezar y decir. No, tenemos que guardar silencio. La diferencia entre pasar un tiempo con Jesús en el Santísimo Sacramento, expuesto en la custodia, y pasarlo frente al sagrario, es la misma diferencia que existe entre, por ejemplo, conversar con un amigo cara a cara en lugar de hacerlo separados por una puerta cerrada. Imagínate que tienes una puerta cerrada y el amigo está de un lado y tú estás del otro y así le hablas. Bueno, esa es la misma diferencia. Ver a Jesús expuesto en la Sagrada Eucaristía te lleva mucho más a la intimidad, a la oración personal, a ese amor. Y la hora eucarística se puede hacer solo, lo puedes hacer en grupo, lo puedes hacer en familia, se puede hacer a cualquier hora del día. Esta adoración eucarística frente al Santísimo Sacramento tiene que ser un momento muy especial de tu amor hacia Dios. Aunque no sientas amor, aunque no sientas fe, aunque digas, Señor, yo dudo, yo no creo nada, pero aquí estoy sentada y arrodillada frente a ti. Eso le da a ti y le da a Dios una gran alabanza. La adoración es entrar con la profundidad de nuestro corazón en comunión con el Señor, que se hace presente corporalmente en la Eucaristía. La adoración eucarística es donde el alma recibe ese fuego del amor divino que se desprende de Jesús Eucaristía. Y por eso se tiene que traducir en compasión, en misericordia, en amor para con el prójimo. Si no, es tiempo perdido. La adoración eucarística es una experiencia de oración que no se puede comparar a ninguna otra oración. Hacer adoración eucarística es anticipar el cielo. ¿Por qué? Porque es contemplar por la fe desde aquí de la tierra al Dios de los cielos, a quien vamos a contemplar, adorar y amar por toda la eternidad. La adoración es un anticipo del cielo, es un vivir anticipando esa inmensa felicidad que vamos a tener cuando estemos en la eterna unión, en el amor y en la vida divina con esas tres divinas personas, con la Santísima Trinidad. Por eso hay una oración bien bella que dice: adorado seas Jesús, Cordero de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios oculto en el Santísimo Sacramento del altar. Adorado seas en la eternidad, en el seno de Dios Padre. Adorado seas en el tiempo, en el seno de la Virgen María. Adorado seas en el tiempo de la Iglesia, en el seno, en el altar eucarístico. Adorado seas Jesús en el tiempo y en la eternidad. Jesús está en la hostia, escondido. Desde allí te ve, te oye, lee todos los pensamientos que tenemos. Jesús sabe lo que piensas, lo que quieres, lo que le vas a decir, lo que vas a hacer. Jesús es Dios, está en la Eucaristía por amor a ti. Arrodillarnos frente a su presencia con el deseo de adorarlo y amarlo es lo más grande que nosotros podemos hacer. Hay también lo que conocemos como las 40 horas de adoración. Y esas 40 horas de adoración es una adoración a Cristo que consiste en que Jesús Eucaristía esté expuesto durante 40 horas, que fueron las 40 horas durante las cuales el cadáver de Jesús estuvo en el sepulcro. Y esta costumbre de las 40 horas se inició en 1534 en Milán, bajo el reinado de Alfonso II. En ese tiempo, los sacerdotes capuchinos, en reparación a todos los ataques de los protestantes en contra de la Eucaristía, decidieron incrementar la exposición del Santísimo durante los 3 días antes de la Cuaresma. Estos días popularmente se utilizaban en carnavales, pero los sacerdotes capuchinos establecieron 40 horas consecutivas en adoración. Ese tiempo, repito, en el cual aproximadamente transcurrió entre la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Estas 40 horas se fueron propagando como una costumbre medieval desde el Viernes Santo hasta el nocturno de la noche de Pascua, delante del así llamado sepulcro, donde se colocaban o se sepultaba la cruz y la hostia consagrada. Un poco más adelante, en 1527, en Milán, un sacerdote misionero que se llamaba Gian Antonio Bellotti, predicando la Cuaresma en la iglesia del Santo Sepulcro, persuadió a los fieles que se quedaran rezando durante 40 horas continuas delante del Santísimo Sacramento, con el fin de pedirle a Dios que mitigara el azote de la guerra que los oprimía. Pues miren, esta práctica hizo que los azotes de la guerra se acabaran y hizo que se renovara 4 veces al año la devoción a las 40 horas. Una vez en Pascua, una vez en Pentecostés, otra vez en la Asunción de la Virgen y otra vez en Navidad. Otro sacerdote capuchino que se llamaba Giuseppe Piantanida de Fermo, era un hombre muy apostólico y aprovechando sus misiones introdujo la práctica de que las 40 horas terminaban en una iglesia y cuando terminaban en esa iglesia pasaran a otra. Y así resultó una oración eucarística ininterrumpida, porque cuando se acababa en esta iglesia pasaba a otra y pasaba a otra y así se iban rezando 40 horas y 40 horas y 40 horas. Fue San Felipe Neri el que introdujo la devoción a las 40 horas en Roma como uno de los puntos principales de sus ejercicios con las cofradías de los peregrinos. Al mismo tiempo, San Felipe Neri le agregó cantos y música sagrada a estas 40 horas. El Papa Clemente VIII, allá en 1592, elaboró una constitución que decretaba establecer oficialmente en Roma una cadena ininterrumpida de plegarias por las cuales en diversas iglesias y en determinados días se celebrara la devoción de las 40 horas, de forma que en cada hora del día y de la noche en todo el año subiera continuamente al trono de Dios el incienso de la plegaria. En este mismo documento, que se llamaba Graves et Diurnae, el Papa Clemente VIII exponía cuál era el fin de tal devoción. Y decía, la concordia, la paz entre los príncipes cristianos, la paz entre las naciones. Estas 40 horas fueron animadas por los papas siguientes y fue animada por la gente. Y en la forma precisa de que se instituyó como un turno anual de adoración ininterrumpida de iglesia en iglesia, es posible y fue posible solamente en las grandes ciudades, donde habían muchas iglesias y muchas personas para adorarlo. Y esto se conserva todavía en Roma, en Milán, en Génova, también en Inglaterra, en Liverpool y en Westminster. Allí se celebra ininterrumpidamente las 40 horas. Estas 40 horas que se celebran y se celebran con mucha devoción, sobre todo los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, para oponerse un poco a los abusos que se cometen en el carnaval y antes de que entremos en la Semana Santa. Es una fiesta y es una celebración que lleva a las personas a acercarse cada día más a Dios. Lleva a hacer que muchos otros, sencillamente con el ejemplo, vean que en el Santísimo Sacramento está Dios presente con toda su alma, con toda su divinidad en su cuerpo y en su sangre. Adorar al Santísimo, amigos, es adorar a Dios y con Dios siempre ganamos.